barcelonautas, como siempre, viajando por el mundo y con cada viaje aprendiendo, porque yo creo que viajar también es una gran lección y nos enseña cosas sobre muchos aspectos de culturas y religiones y arte en el mundo. Estamos en Turquía. Y hoy empezamos con Setma Kali. Muchísimas gracias, tú eres nuestra guía. Hola. Estamos contigo, que tú eres una guía que acompaña desde hace muchísimos años a grupos de habla hispana por Turquía, ¿verdad? Sí, exactamente, en toda Turquía. Son siempre Estambul, Capadocia, los destinos más conocidos, pero hemos venido precisamente aquí a Turquía a hacer la ruta de las 7 iglesias del Apocalipsis. Eso es una ruta muy desconocida todavía en España, ¿verdad? Sí, pero en los últimos años cada vez tenemos los grupos que estamos haciendo las rutas de las 7 iglesias, leyendo también las cartas Apocalipsis mandadas, escritas por San Juan hacia las 7 iglesias que están en la región del mar Egeo de Turquía. Y más también la ruta de San Pablo. Entonces, entendemos que en el mar Egeo, en esta zona del Mediterráneo, tocando entre Grecia y Turquía, están esas iglesias que son, podríamos decir, las primeras iglesias de la cristiandad, por así decirlo. Sí, eran las primeras comunidades de los seguidores de Jesucristo y actualmente las 7 iglesias tienen ruinas y nos están esperando para descubrirlas. Bueno, las vamos a hacer todas. Estamos empezando esa ruta en Éfeso, que creo que al margen de que seamos cristianos o no, nos interese más el tema religioso, lo que sí es cierto es que a nivel arqueológico, de patrimonio y artístico, todas estas rutas son grandes tesoros de la arqueología, ¿no? Sí, con mucho orgullo puedo decir que Éfeso, como está en la lista de UNESCO como Patrimonio de Humanidad, pero Éfeso no es solamente las ruinas. Alrededor de Éfeso tenemos varios lugares importantes. Si hablamos, por ejemplo, desde el año 431, se considera que Virgen María estuvo viviendo en Éfeso y la casa es uno de los lugares más visitados. Y más, San Juan mencionando, las cartas otra vez, la iglesia que fue construida en el siglo VI encima de la tumba de San Juan, está muy cerca de Éfeso y además Éfeso era el lugar del culto más importante de Artemisa. Éfeso es además una parada importante para muchos cruceros que se mueven por el Mediterráneo. De hecho, estamos haciendo esta entrevista rodeados de turistas. Hay mucho interés porque es pasear, o lo más parecido a que se puede encontrar a pasear por una antigua ciudad romana, ¿no? Sí, cada vez más me sorprende también este ritmo, pero Éfeso vale la pena conocer. Y Éfeso también tras de Esmirna, Éfeso y alrededor, que están muy cerca, no son difíciles para llegar a otras ciudades que recibieron las cartas. Todos están alrededor de esta ciudad. Bueno, esas famosas cartas que salen en el Apocalipsis y que inspiraron esta ruta turística por Turquía. Turquía es verdad que hoy profesa el Islam, pero durante muchos años es cuna de la tradición y de la religión cristiana, ¿no? Claro, si hablamos de la historia, el cristianismo de 2000 años, el Islam tiene 1400 años, pero si hablamos de mi tierra, de Turquía, cristianismo del primer siglo hasta hoy en día, como una religión, más hoy en día como una cultura continúa protegiendo su valor. Bueno, pasear por esta ruta nos va a llevar ¿cuántos días? ¿En cuántos días más o menos hacen los turistas esta ruta de las 7 iglesias del Apocalipsis? Para hacer las visitas de 7 iglesias, empezando de Éfeso, Esmirna, luego en el norte Pérgamo, interior de la misma región, Tiatira, Filadelfia y Sardes, continuando hacia la ciudad de la Odisea, tenemos que tener unos 4 días. Precisamente se ha convertido esta ciudad en un destino de turismo religioso. Vienen muchos fieles cristianos que siguen la fe y que consideran este lugar un sitio santo, ¿no? Sí, claro. Por San Policarpo, que vivió y murió mártir en los años 80 en la ciudad de Esmirna, y todavía tenemos unas iglesias con nombre del San Policarpo, y los grupos religiosos están buscando los raíces de los primeros fieles.
Sera, estamos en Pérgamo, que es una de esas ciudades básicas en esa ruta de las 7 iglesias de la ruta del Apocalipsis, ¿no? Sí, estamos en Pérgamo, en Acrópolis de Pérgamo, y bueno, una de las cartas mencionada a esta ciudad de Apocalipsis. Y la ciudad que actualmente tiene las ruinas, pero desde hace más de 2500 años, con 2 obras, 2 monumentos muy conocidas, la biblioteca famosa de Pérgamo, donde se conservaban más de 200.000 pergaminos, pergaminos como piel de cabra, y así el mundo conoció este nombre, este material con nombre de la ciudad. Y más también el altar de Zeus, que fue dedicado tras de una gran batalla, de una gran victoria de los pergaminos en la antigüedad. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Tiatira, con nombre actual Akhisar, en la 4ª iglesia de Apocalipsis. Esto me imagino que antiguamente debería ser una población importante y por eso hay una de esas iglesias que son de las más antiguas del mundo. Sí, bueno, cuando hablamos de las 7 iglesias, ciudades, entre estas no hay mucha distancia y eran las ciudades, bueno, de comercio, gran poder de potencia comercial, y también la ruta del correo del Imperio Romano en esta región. De hecho, se ha conservado, lo vemos aquí, una gran arcada romana, sí, lo cual demuestra que ya antes de que llegaran los cristianos aquí había actividad y había una población importante. Sí, con una gran población que vivían en la ciudad, bueno, Tiatira, y ahora atrás estamos viendo la zona de excavación de los últimos años y con las excavaciones, la basílica y el resto de una calle ya apareció y todavía continúan las excavaciones por el Ministerio del Turismo y Cultura. Sedva, qué sitio tan espectacular. Esta es la siguiente parada de nuestra ruta y nos encontramos un lugar solitario con una energía especial y con este edificio tan enorme que nos da una idea de cómo pudo ser esto en el pasado, ¿no? Exactamente, ahora estamos en la 5ª ciudad que se habla en la Biblia, en la ciudad Sardis, actualmente se llama Salihli, y estamos en una de las ciudades más antiguas de la región del Mar Egeo, del mundo antiguo. Ajá. Es una ciudad en la que destaca sobre todo una sinagoga que ha pasado a la historia por ser una de las sinagogas más antiguas del mundo. Exactamente, porque los datos arqueológicos, atrás de la sinagoga nos muestra así un muro que es del 3er siglo antes de Cristo. Entonces la sinagoga actualmente podemos nombrar como una sinagoga del 1er al 3er siglo, pero la base, desde el 3er siglo. Es una de las sinagogas más viejas del mundo antiguo. Y eso generará después una iglesia que es la que forma parte de estas 7 iglesias de la ruta, ¿verdad? Sí, como la sinagoga más tarde sabemos que fue convertida en una iglesia, pero también el culto continuaba, el culto de Artemisa en esta ciudad también es un culto importante, y donde también más tarde, posteriormente, sabemos que los cristianos construyeron una iglesia. En casa estarán diciendo, eso que tenéis ahí detrás es espectacular, pero esto tiene una pinta más bien romana, ¿no? Romana, sí. Hoy en día en las ciudades que visitamos, en general estamos viendo las ruinas romanas, y lo que estamos viendo atrás como el gran gimnasio de la ciudad Sardis. Sedva, yo desconocía que existe una Filadelfia fuera de Estados Unidos. Sí, en Turquía también tenemos una ciudad Filadelfia, además es mucho más antigua. Y actualmente estamos en la ciudad de Alaşehir, pero 2000 años antes se llamaba Filadelfia. Filadelfia. Aquí es parada importante de grupos que vienen siguiendo esa ruta, como nosotros, descubriendo esas primeras iglesias que forman un poco las raíces de la cristiandad actual. Y ya vemos aquí estos grandes pilares que son un poco el testigo de ese momento, ¿no? Sí, claro, estamos en la 6ª ciudad que menciona en las cartas Apocalipsis, en Filadelfia. Además, estamos dentro de las ruinas de una basílica, de una iglesia construida en el periodo romano y se llama la iglesia de San Juan.
Sedva, llevamos unos días recorriendo esta zona de Turquía con esta ruta de las 7 iglesias y hemos llegado a la última. Es otro punto de esos importantes también para el turismo porque estamos en medio de otra ciudad romana de la que se conserva bastante parte de la estructura, ¿no? Sí, estamos en la Odisea, estamos muy cerca de Hierápolis, de Pamukkale, menos de media hora, y la ciudad, la Odisea, con sus ruinas, con sus monumentos desde hace 20 años se excava y verdad cada año salen cosas nuevas y también renovando los monumentos y todos estos nos sorprenden mucho. Es una ciudad romana, quedan bastantes restos, como tú dices, los arqueólogos siguen excavando y sacando más viviendas, partes de otros templos, del día a día de aquellas épocas, pero hay una iglesia que es muy importante, decías antes de empezar la entrevista, es del siglo IV, es de las primeras iglesias, podríamos decir ya autorizadas y legales, ¿no? Exacto, sí, estamos hablando de un periodo que acabó la persecución de los romanos, conmemorando la historia, estoy hablando de la época de Constantino, del emperador Constantino. ¿Más o menos qué siglo sería esto? Siglo IV, y los años sabemos que, bueno, a partir de los años 313 hasta, bueno, 24, vemos unos grandes cambios en su época de este emperador y la iglesia de la Odisea exactamente en esta época fue construida y es una basílica increíble con los mosaicos, con su decoración, con su tamaño también. Sí, porque además hemos visto grandes pilares y empezamos a ver ya las formas que tendrán las iglesias del futuro, ¿no? Sí. Bueno, tiene un plano diferente, pero verdad que inspiró a las basílicas que fueron construidas posteriormente. Por eso el plano, la construcción y la decoración de esta iglesia verdad es importante en busca de otros más, bueno, en otras ciudades sagradas, quizás en el futuro. Aquí acaba esta ruta que nosotros hemos estado haciendo durante unos días, descubriendo los orígenes de la cristiandad, las primeras manifestaciones ya legales de templos permitidos, ¿verdad?, por las autoridades de aquellas épocas, que dijeron sí, pasa a ser el cristianismo una religión oficial, y a partir de entonces se pudo construir y por eso ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Sí, exactamente, sobre todo como estamos hablando de este tema, la región del Mar Egeo es importante, pero en todas las ciudades como hemos visto también los raíces de otras religiones, de otras creencias, como las sinagogas de los judíos, como los templos dedicados a los emperadores o a los dioses, como atrás. Y además en un país que hoy en día es musulmán, donde se sigue llamando a la oración, es decir, que un viaje a esta zona del Egeo, a Turquía, la Turquía actual, es, como decíamos, una gran lección de historia, ¿verdad?, de culturas, de religiones. Es una ruta muy completa que tú haces con muchos turistas interesados, por supuesto, en la historia del cristianismo, pero también gente interesada en la arqueología o en el arte, ¿no? Sí, bueno, verdad que no son contrastes, son como las relaciones, las conexiones del pasado, conocen más, con otra cara. Con una cara diferente, es la que hemos estado haciendo nosotros estos días. Contigo, Sedva, muchísimas gracias. Ha sido un placer recorrer esta zona del país, esta región, tocando al Mar Egeo, Mediterráneo total, con ese choque de culturas, con esa diversidad y esa variedad de paisajes, de lugares, de restos romanos, restos griegos, turcos, también musulmanes, judíos, como tú muy bien decías. El caso es que Turquía es un gran destino turístico, casi siempre Estambul se lleva un poquito, ¿verdad?, a casi todos los viajeros, pero es verdad que el Mar Egeo ofrece también rutas como esta y cada vez más personas se interesan, por eso hemos venido para explicárselo a los que están en casa y que se lo apunten en su lista de rutas y de destinos pendientes. Muchas gracias por estos días. Muchas gracias.